Asturiana de Comedias lleva un siglo escenificando la vida rural en clave de enredo e hilaridad, sustrayendo emociones de la memoria colectiva de los espectadores. Con un elenco de 15 actores amateurs dirigidos por el popular Eladio Sánchez, protagonizan más de 40 representaciones al año por toda Asturias y son capaces de abarrotar, por ejemplo, el Teatro Jovellanos de Gijón durante 3 días seguidos. En el siguiente reportaje, Fernando Miranda nos habla de 100 años de teatro asturiano, desde Pachín de Melás hasta nuestros días, de la mano de la Compañía Asturiana de Comedias. Una función más. ¿Cuántos vamos este año? Pues igual 34, 35 deben de ir. Y eso que, bueno, dicen que la cosa que está bajando. Bueno, pues también influye eso, que oye, que somos la Compañía Asturiana de Comedias y que, vamos, nosotros no, pero los mayores ya llevan muchísimos años y son 100 años ya este año de la compañía, ¿eh? Pues sí, y además en el Jovellanos hacemos 3 funciones. Sí, ya quisieran muchos grupos profesionales. ¿Y las 3 funciones llenos? Sí. ¿Y te acuerdas cuando fuimos a San Censo? También, madre, la manera de llover, que había unas jornadas, aquellos gallegos haciendo teatro gallego, nosotros haciendo teatro asturiano y cómo se entendía. Claro, porque es que el teatro no tiene fronteras. El teatro es pasión por la vida. Y con la Compañía Asturiana de Comedias, pasión por la vida asturiana. Siempre fueron los referentes y a día de hoy siguen siendo los referentes para cualquier grupo que arranca y desde luego para cualquier grupo de teatro que está funcionando dentro del ámbito siempre del teatro costumbrista. Tienen algo que para mí es muy importante dentro del teatro costumbrista y es la combinación entre varias generaciones de personas en un mismo proyecto. Ellos les gusta llamarlo teatro popular. Yo prefiero llamarlo teatro costumbrista porque es la reivindicación de las raíces, de las tradiciones y de la manera de ser que tenemos los asturianos ahora enfrentarnos a la vida, ¿no? Ellos son la fiel representación, con 100 años de historia, de lo que significa ese teatro que sigue llenando las salas, que sigue haciendo posible que la gente se identifique. En la primera década del siglo XX se inició el proceso formativo de la comedia asturiana. Nombres como Pachín de Melás, Isidro Carballido, alumbraron un nuevo género reforzado con el tiempo por otros talentos como José Manuel Rodríguez y sobremanera Eladio Verde. La Compañía Asturiana puede decirse con toda exactitud que inicia sus representaciones en 1919. Yo tengo ya carteles de las representaciones y posteriormente Eladio Verde empieza en 1932 con sus obras y es el gran suministrador de estos textos representados por la comedia. Un siglo de prolíficos autores, buenos intérpretes y libretos al que no le faltaron, para hacer el reparto completo, sombras y desprecios. Un siglo en el que la compañía hasta se fue de gira por América. Y Cuba, desde luego, salir al escenario, aquello fue apoteósico. Toda la cantidad de asturianos que lloraban viéndonos a nosotros actuar. Y entonces nosotros, claro, estábamos, que sigo, muy felices allí por llevarlos a ellos aquello, que sigo, un poquitín de Asturias, llevarlos allí, estábamos muy felices. Les dices a los mozos de mi parte que les espero cuando quieran. El director, Eladio Sánchez Lalo, es el propulsor de la agrupación teatral, el que ha hecho que las cosas llegaran desde tan atrás en el tiempo hasta donde están ahora. Artífice con su mujer, Pili Ibaseta, y el matrimonio formado por Arsenio González y Josefina Díaz, del rescate en 1986 de una nueva versión de esta andadura teatral. Esta gente, concretamente los 4 más antiguos, que son Lalo, Pili, Arsenio y Josefina, viven el teatro casi desde la cuna, sienten el teatro y eso lo transmiten a su entorno. Podrían dedicarse de manera profesional perfectamente, si quisieran.
Antonio Medio... todos esos, sí. Y entonces ya llega en este momento, que ya te digo, fai 30 años. Y eso que ves ahí, esa fotografía, y precisamente cuando empezamos, que cogió Lalo de dirección, y entonces con ¿quién era? Fuertes. Con José Fuertes, y es verdad, éramos los 5. Entonces empezamos ahí y desde entonces aquello fue terrible, porque empezamos Fuertes, Fina, mira, los que estamos, Arsenio González y Lalo. Estáis tú, ¿no? Sí, claro. Pili explica a Mario Valdés, el último actor en llegar, y a Sandro Buelga, intérprete y autor de comedias de nuevo cuño, el periplo histórico de la compañía. Obras que se interpretaron siempre sin caer en el ridículo, porque hacer ridículo es muy fácil. Lo difícil y hacer comedia actuando bien. La compañía haz comedia actuando bien, además con una actuación muy reconocible. Podemos tener a Lalo, y a su mujer, o a Arsenio y su mujer, que son la historia de la compañía asturiana, pero después podemos tener pues al hijo de Lalo, que está también en otro ámbito mucho por debajo en la edad, y luego mucha gente joven que se está incorporando a la compañía. Lo que esperen ya la salida de Arsenio, de Pili, de Lalo, de Fina, porque son los que más conocen. Luego ya, van adoptándonos, pero sí, a los sitios que vamos, muchos sitios ya estuvo Lalo hace 40 años. Mi regalo de boda será el carro y las mulas. Padre e hijo, 85 y 47 años, una misma pasión, un mismo compromiso con la escena teatral. Parte de un elenco familiar que se vuelca en el escenario. Sí, quiero pegáis. Pues vamos. Pegáis un abrazo, que llevo muy poco para corresponder a la felicidad y a la alegría que me trae. Pues venga, ahora te digo como el otro día, aprieta fuerte, mozo, aprieta fuerte. Pues sí, mira, para mí ha sido una satisfacción que tenga continuidad en la compañía asturiana. Mi hijo Norberto. Hubiese querido que hubiese cogido riendas directrices, dirección tal, pero no, a ellos les gusta los aplausos del público y tal, las luces y tal. Pues para mí, ¿qué voy a decir? Para mí es un honor el salir con él en el teatro, el haber cogido el testigo de una trayectoria como la que tienen en el teatro, y yo, encantado y me lo paso estupendamente. Y agradecido por siempre. Trabajarás por tu cuenta y para que no le falte nada a ella. He terminado. Ahora, si quieres algo de mí... Sí. Quiero pegáis. Pues vamos. Pegáis un abrazo, que llevo muy poco para corresponder a la felicidad y a la alegría que me trae. Pues venga, ahora te digo como el otro día, aprieta fuerte, mozo, aprieta fuerte. El propio Menéndez Pidal decía que cuando una obra tiene la recepción de más de 15 años, esa obra tiene unas características, unas bellezas, unos valores literarios. La actual compañía de teatro sigue representando obras que nacieron de la pluma de Eladio Verde en los años 30 o en los años 40. Por tanto, hay que ser justo tanto sobre la validez literaria de este teatro como de la gran repercusión que tiene y tuvo la Compañía Asturiana de Comedias. Lo que sí impera en Asturias es un esnovismo cultural, que todo lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro. Y a mí, personalmente, tengo que decir que eso me repatea, para ser correcto. O sea, no podemos sentirnos orgullosos de ser asturianos si no reconocemos otra parte de la cultura asturiana, que es el teatro costumbrista asturiano. A mí no me preocupa el tallo, lo que pasa es que yo estoy enamorado de Madalena, y aunque marche para Avilés, no sé si voy a ser capaz de estar tan cerquina de las cosas, no sé si me entiende. Hoy toca ensayo en el Teatro Prendes de Candás, referente de las composiciones costumbristas a través de un certamen que ya ha cumplido las bodas de plata. Una cita anual que pone en valor la presencia normalizada de la lengua asturiana en los textos teatrales de la comedia. Un vehículo de expresión cultural que estos actores manejan con orgullo.
y una satisfacción enorme ver que cada día viene gente más joven a ver este teatro nuestro y espero que tenga continuidad por muchos años. Y recrear para el público esa siente, esa vida de la aldea asturiana que se está perdiendo. Mira, ahora está Rociana porque la mancaste, pero tú, déjame a mí, que las cosas siempre tienen igual. Bueno, ¿qué di? Hombre, siendo así, sí. Sí, ¿eh? Bueno, pues entonces, a hacer el retrato. A ver, ¿dónde voy? Aquí, detrás de madre. ¿Y yo? Tú ven para acá, a ver, hasta ahí, a donde me fui. Ahí. Levanto la mano y todos quietos hasta que la bajen. Y el teatro costumbrista o costumista asturiano es la mejor herramienta que tenemos los asturianos para reivindicar ese otro aspecto nuestro, que es la lengua asturiana. Ellos, la Compañía Asturiana de Comedias, dicen que hacen y usan un asturiano cercano, fácil de entender. Hay otras compañías que lo desarrollan un poco más, pero es que son el primer eslabón para normalizar el asturiano. La Compañía Asturiana de Comedias está respaldada por un público mayoritariamente maduro, por encima de los 50 años, que llena temporada tras temporada los más variopintos locales de la comunidad. La crisis hizo disminuir la programación, aún así han despedido el 2016 con 40 representaciones. ¡Oh, qué maravilloso rincón de la geografía asturiana! ¿No le parece, Benjamín? Había observado tan cándida armonía. Dejar en el público esa sensación de alegría después de 2 horas de representación, no hay oro que lo pague. Tú sales por la calle que de repente te llamen Copín o por otro personaje de los que hayas interpretado y es una satisfacción porque ya que dejaste huella en ese espectador. Ya le había entendido la primera vez, pero continuaré. Tenemos el... ¿Usted cómo se llama? ¡Benjamín! Mi nombre es Benjamín Fernández. ¿Contento? Sí, y un hombre bien guapo. Pues como le decía... Yo tenía un primo que se llamaba Alcina. Veo también mucha gente joven, porque ven que, jolín, que lleve una cosa cotidiana. O sea, aunque sea de hace muchos años, y sea en la aldea, y sea... ellos vense reflejados también. Un marqués en Amión Quintana. On la mía, mujer, on la mía. A tu mujer y la mía, amigaes y poniéndose en el cuerpo. Estoy por asegúrate que con el primero que llegue por ese calello va a marchársete el corazón. ¡Ay! Este dolor es insufrible. Un modelo de comedia clásica en constante experimentación, interpretado por un grupo de aficionados que nunca aspiraron a ser profesionales a pesar de tener condiciones para ello. Algunos montajes exigen hasta 14 actores en escena. A nivel nacional no tendría salida este teatro tan constreñido a lo nuestro, como y el teatro asturiano, como y el teatro popular, vernáculo asturiano. Posiblemente si fuésemos profesionales iríamos a un teatro ya de corte universal. Siéntate a mi lado, comparte conmigo un vaso de limonada y háblame de tu maravillosa tierra. ¿Qué quiere que cuente yo? Tienes que sacrificar a la familia, tienes que sacrificar tu tiempo libre, tienes que sacrificar muchas horas al día y en la noche. Hay noches que pasas sin velar, pero siempre que te acuerdes de la recompensa del aplauso y de la satisfacción llevada después de caer el telón, todo sale adelante. ¿Pero sabes qué es lo peor de todo? ¿Eh? ¿Sabeslo? ¿Sabeslo? No. Que pese a todo, sigo queriéndote. Yo que soy de las más jóvenes, soy de las últimas que entré en la compañía, pues trabajar con ellos es la verdad que increíble. Es una oportunidad, somos una gran familia. ¡Marqués! ¡Defiéndase, sigue hombre! ¡Para, Misael! Por Dios, Misael, déjalo en paz. No me va a parar nadie. Esto solucionase ahora. ¡A palo! ¡Eso! ¡A palo! ¡Defiéndete, Juno, la Puchu! Tranquilos todos.
Si este hombre quiere conservar su honor peleando en lugar de dialogando, está en su derecho. Este es un teatro que abarrota los locales, capaz de llenar el Jovellanos gijonés 3 días seguidos cada temporada. Emociones sustentadas en la memoria colectiva de la gente. Y que él defienda su honor dolido. ¡Adelante! Yo no podría estar sin teatro. Para mí es una ilusión. Salir en el teatro es algo... Te transformas totalmente. Es algo que, bueno, aparte de te da mucha satisfacción con todos, con los compañeros, con el público que nos acoge cada vez mejor. Siempre la comedia siempre se ve como de una manera inferior al drama. Parece ser, según dicen los que ataquen la comedia, que es mucho más difícil hacer drama, hacer un buen drama, que hacer una buena comedia. Y yo, desde luego, con eso estoy totalmente en desacuerdo. Tan difícil de hacer un buen drama como hacer una buena comedia. El teatro asturiano, que ha sido pues maltratado por parte de muchos críticos, pues yo creo que es un error muy grave, porque entronca con toda una larguísima tradición que podemos decir que se remonta a la Grecia de Aristófanes. El teatro, con ellos, se convierte en una copia divertida de la vida real, de una sociedad rural tan envejecida que apenas puede memorizar los papeles. Compañía asturiana que mantiene en pie el mundo del que venimos y que estamos aprendiendo a vivir sin él. Chica, por lo que más quiera. No pienses más en esos perres y déseales que vayan bendites de Dios. Mira que no va a ser para ti y encima vas a perderme a mí. En Benidorm, que fuimos tantos años a Benidorm actuando en la Higuera, en el Parque de la Higuera, ante 5.000, 6.000 personas, había gente de asturianos, porque ahí siempre hay muchos asturianos, pero gente de Madrid, de Barcelona, y al acabar la obra, y el aplauso de aquella gente, de aquellas personas, vamos, es que te ponía la carne de gallina. Baja el telón y efectivamente hay una satisfacción de ver cómo nos responde el público, porque este teatro sencillo, popular, pues tiene su público. Está un tanto menospreciado en algunos sectores. La respuesta que tiene el público con este teatro asturiano, pues y es lo que nos llena de satisfacción y pues eso, sientes una alegría grande ver la respuesta del público. Llegó el momento de la despedida de Asturias Semanal. No se olviden de buscarnos, si lo desean, en TPA La Carta, donde podrán encontrar nuestros reportajes, o seguirnos en los perfiles de Facebook y Twitter. Hasta dentro de 7 días, que regresaremos con nuevos temas.